Bueno, hermanos, creo que el tema de hoy es importante porque estamos viviendo en una época en nuestro país de mucha división, de mucho odio, de discriminación, incluso hasta de guerras comerciales con otros países. Así que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener otra perspectiva distinta. Nosotros no nos dirigimos por lo que el mundo secular puede presentar, sino nosotros somos participantes del reino de Dios. Y como miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de ese reino de Dios. Y Dios espera que nosotros vivamos de una manera distinta a como lo hace el mundo sin Cristo. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros como iglesia es que permanezcamos unidos, no divididos, sino unidos. Así que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, él dedica todo un capítulo para hablar de esa unidad que Dios está esperando de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Así que en el versículo 3 Pablo dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que el Señor empieza a decir: esfuércense. Quiere decir que cada uno de nosotros debemos de dar un paso extra, una milla extra para poder lograr que esa paz se viva en nosotros. Recuerde que como seres humanos nosotros tendemos, nuestra naturaleza humana tiende a ser egoísta. El viernes hablaba con nuestros hermanos en la noche de oración de que hay un dicho que dice: primero yo, después yo y por último yo, ¿verdad? Mi abuela decía: primero mis dientes, después mis parientes. Y es normal porque el ser humano tiende a ser egoísta. Cuando uno ora muchas veces por la paz, está pensando solamente en la paz mía y muchas veces no pensamos en otras personas. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: esfuércese por mantener la paz, el vínculo de la paz. Hay un dicho también muy popular que dice: divide y vencerás. Algunos se lo han atribuido a Julio César, el emperador romano. Otros han dicho que ha sido Napoleón Bonaparte. Otros quizás dicen que fue Maquiavelo. Pero no importa quién lo haya dicho primero. Lo importante es que está diciendo una gran verdad. Porque cuando las personas están divididas, cuando se divide, es muy posible que el más débil sea el que pierda. La Biblia, recuerde que nos dice que es mejor dos que uno. En otras palabras, cuando nosotros estamos en unidad, nos volvemos más fuertes, nos hacemos mejores. Y Jesucristo sigue este mismo ejemplo y nos lo enseña a nosotros en Mateo 12, capítulo 25, Mateo capítulo 12, versículo 25, el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos de vivir en unidad. A Jesucristo lo estaban acusando de que él echaba demonios por medio de Belcebú, por medio del diablo, que es como lo conocemos nosotros. Decía: estás echando demonios por medio del diablo. Entonces Jesús se levanta y en contra de todos los religiosos de su tiempo, Jesús les dice: todo reino dividido contra sí mismo quedará aislado, quedará asolado, o sea, quedará destruido. Y toda familia, y esto es muy importante porque cada uno de nosotros somos miembros de una familia y también somos parte de la familia de la fe, así que esto aplica para nosotros también. Dice: toda familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Así que hoy el Señor nos llama a nosotros no solamente a vivir en nuestra comunidad en paz, a tratar de vivir en unidad con nuestros vecinos, pero también nos llama a que nuestra familia, nosotros nos esforcemos por vivir en paz en nuestra familia y especialmente también en la familia de la fe, lo que nosotros conocemos como la comunidad cristiana o nuestra congregación. Porque la Biblia advierte sobre los peligros de la división en la iglesia. Pues la división en las iglesias obstaculiza la unidad, lo cual es el propósito de Dios, causando que empiecen a surgir conflictos, debilitando el testimonio humano y dificultando la obra de Dios. Porque si no podemos estar unidos nosotros, ¿cómo podemos esperar que el mundo que no conoce a Cristo se una a Él?
Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. Jesús también oró, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que la unidad, la paz, es un vínculo que el Señor quiere ver en medio de sus hijos, quiere ver en la iglesia. Y cuando la iglesia está dividida, produce esos conflictos, discordia, lo cual puede llevar que a los miembros de la iglesia se aparten no solamente de asistir, sino que se aparten de su fe, porque pierden la esperanza. La iglesia, la familia cristiana, debe ser un lugar donde nosotros podemos llamar un refugio, donde nosotros podemos encontrar el apoyo, donde podemos encontrar el amor, donde podemos encontrar la comprensión que quizás no encontramos en ningún otro lugar. Y cuando hay división, cuando hay pleitos, cuando hay rencillas, se obstaculiza, como dije hace un rato, se obstaculiza el mover de Dios, el mover de su Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros, así como Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso, cada uno de nosotros debe de esforzarse para vivir en paz. No solamente en la iglesia, a vivir en paz con su esposo, a vivir en paz con su esposa, a vivir en paz con sus hijos. La Biblia dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Esposo, cuide de su esposa como Cristo cuida de la iglesia. Así que el Señor siempre, en la palabra del Señor, nos llama a vivir en armonía, a vivir en paz. Por ejemplo, si el liderazgo de la iglesia se divide, un grupo muy importante de la iglesia también se separa y el progreso del Señor se detiene. Por eso es que la Biblia enfatiza la importancia de la unidad de la iglesia. Y cuando hablo de la unidad de la iglesia, no solamente estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en Cristo en general. A veces nos duele el corazón cuando vemos en las redes sociales cristianos peleando entre sí. Y yo me imagino que la comunidad no cristiana solamente lee esos comentarios y se ríen porque no pueden estar en unidad. Por eso Jesús nos llama a nosotros a que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Porque la división es un obstáculo para el avance del reino de Dios. Si en el núcleo familiar el esposo y la esposa no pueden estar en unidad, ¿cómo podemos nosotros también esperar que nuestros hijos estén apegados a nosotros? ¿Cómo podemos esperar nosotros que las personas vean el reflejo de Cristo en nosotros también? Por eso el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más nuevas del apóstol Pablo, de las que fundó el apóstol Pablo. Eran personas que apenas estaban dando los primeros pasos en el cristianismo y estaban mostrando signos de inmadurez. Y ese signo de inmadurez era la división. Porque algunos cristianos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ellos eran diferentes predicadores que le habían llevado la palabra de Dios y ellos ya se habían dividido, habían tomado parte. Ah, no, yo soy del apóstol Pablo. No, yo soy del predicador Cefas. No, yo soy del apóstol Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Estaba dividida la iglesia. Así que Pablo decía, ¿acaso fue Apolos? ¿Acaso fue Pablo? ¿Acaso fue Cefas el que los salvó a ustedes? El que nos salvó es el Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia de Cristo necesitamos estar unidas. Y entonces Pablo en 1 Corintios 1:10 le dice esto a la iglesia. Le dice, les suplico, vean qué importante, el apóstol Pablo hace una rogatoria. Algunas versiones como la Reina Valera dice, los exhorto. Eso es un llamado fuerte y vehemente a poner atención a lo que viene luego. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. ¿Ve qué importante esto? Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Ve qué importante que es esto? Pablo nos está llamando a la unidad, a la armonía, al convivir en paz.
No solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde nosotros nos encontramos. Estos conceptos se lo estaba enseñando Pablo a la iglesia de Corinto, pero como nosotros debemos de ser congruentes con nuestro mensaje, Pablo también utiliza la misma esencia de su mensaje para la iglesia de Efesos o de Éfeso. Así que en Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo sigue haciendo ese llamado vehemente a la iglesia para que sean humildes. Y aquí Pablo le da una receta de cómo nosotros podemos dar ese paso extra para lograr la unidad en el matrimonio. Ya no serán dos peleando, sino que serán uno solo en armonía. Ya no tendremos que estar discutiendo con nuestros hijos porque seremos uno viviendo en armonía. Así que el Pablo les hace y les da 3 consejos, los ingredientes para la receta de la paz. En la mañana le decía a mis hermanos que hoy preparé el desayuno y para preparar el desayuno tuve diferentes ingredientes, así que todos por separado, después los puse todos juntos y yo pienso que me salió un desayuno rico porque me lo comí todo, ¿verdad? No sé mi esposa qué habrá dicho, pero por lo menos yo me lo comí. Pero hay que tomar cada ingrediente y saber la temperatura adecuada, ponerlo al tiempo adecuado para que salga un platillo delicioso. Así que Pablo también nos da los ingredientes para que nosotros podamos tener esa paz que Él nos está pidiendo. Y esos ingredientes son ser humildes, ser pacientes y ser tolerantes. 3 cosas que son tan difíciles para el ser humano. Porque por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza somos impacientes. Y por naturaleza somos intolerantes. Por eso este pedido que el apóstol Pablo nos está haciendo es posible solamente si el Señor vive en nuestro corazón y si nosotros le damos el permiso al Espíritu Santo de Dios que transforme nuestra manera de pensar, que cambie nuestra forma de actuar, que nos haga nuevos. Y hay una buena noticia, que si estamos en Cristo, la Biblia dice que somos una nueva creación. Lo viejo pasó. O sea, el egoísmo, la intolerancia, la impaciencia debería ya de haber pasado en nosotros y ahora ha llegado lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La paciencia, la humildad y la tolerancia. Así que Efesios capítulo 4 del 1 al 3 dice esto. Por eso yo, que estoy preso a causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables y pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que no está dando una enseñanza cualquiera al apóstol Pablo aquí. Nos está ayudando a nosotros a abandonar nuestra naturaleza humana y egoísta para aprender a amar a nuestro prójimo, a entenderlo de dónde viene, respetar sus vivencias y aceptarle y convivir como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que la Biblia nos enseña que esto puede lograrse solamente con humildad. Y la humildad trae ciertos beneficios espirituales para nosotros, para aquellos también que la practican, como la gracia de Dios, la sabiduría, el consejo de Dios y la capacidad de establecer relaciones saludables, no solamente con otras personas, sino una relación real con Dios, porque nuestro corazón, nuestra mente está alineada con el mensaje de Dios para con nosotros. Porque una persona que practica la humildad reconoce la necesidad de Dios en todas las áreas de su vida. En el área económica, en su matrimonio, en su trabajo, en todas las áreas de su vida, pero también reconoce que no es totalmente suficiente o autosuficiente y necesita de otras personas. Tanto es así que cuando el Señor nos creó, dijo, no es bueno que el ser humano esté solo y le hizo ayuda idónea, porque nos necesitamos unos a otros. Y cuando nosotros somos humildes, aprendemos o adquirimos la capacidad de escuchar el buen consejo, de aceptar de los demás la guianza
y saber que otros quizás saben más que nosotros u otros son más fuertes que nosotros y que podemos tener la ventaja de que juntos podemos caminar y llegar más lejos. Por otra parte, también la humildad abre la ventana de los cielos, llenando esa gracia de Dios. Qué importante es abrir las ventanas de los cielos. Si nosotros no debemos de abrirle la puerta al enemigo Satanás para que él entre y divida, debemos de cerrarla bien fuerte. Al contrario, cuando nosotros somos humildes y deseamos y promovemos la unidad, la puerta del cielo se abre de par en par para bendecirnos. Y entonces el Señor nos concede bendición a pesar de no merecerlo, abriendo el camino para acercarnos y para recibir su gracia y su misericordia. Acerca de la humildad, el apóstol Santiago, él dijo lo siguiente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que cuando nosotros escuchamos estas palabras del apóstol Santiago, deberíamos de poner atención. Dios no quiere que nosotros seamos orgullosos, vanidosos, egocéntricos, que pensamos solamente en nosotros y que el centro del universo gira a nuestro alrededor, sino que el Señor dice que Él se opone, rechaza al orgulloso, pero le da gracia a los humildes. La Biblia también dice que detrás del orgullo viene el fracaso. Así que ese ingrediente de la humildad es importantísimo para que nosotros podamos mantener ese vínculo unido entre cada uno de nosotros. En nuestra vida diaria, en todo lo que nosotros hacemos. Pero la humildad es solamente una de ellas. El otro vínculo que nosotros necesitamos, el otro ingrediente que necesitamos nosotros para mantener la paz también es la tolerancia. Pablo decía, tolérense unos a otros en amor. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad intolerante. Se está llenando de odio simplemente porque una persona piensa diferente a la otra, porque tiene un estilo de vida diferente y no se toleran. Ser tolerante significa reconocer que las personas somos distintas. La humanidad entera no es homogénea, o sea, no es igual. Dios no nos creó de la misma manera. Dios nos creó, y esto va a sonar como una paradoja, Él nos creó iguales pero distintos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos creó con los iguales, con los mismos derechos, con las mismas puertas abiertas a su bendición, pero nos creó diferentes, distintos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura. En muchas cosas hemos sido creados con una diversidad que nos caracteriza tanto en nuestra manera de pensar, nuestros idiomas, la cultura, la educación y muchas otras cosas. A pesar de que somos iguales porque somos hijos e hijas de Dios. Pero Dios nos ha creado en una diversidad tan grande que en lugar de debilitarnos, nos puede hacer más fuertes. Así que no debemos de ver esta diversidad nuestra como una amenaza, sino algo que enriquece el plan de Dios en medio de una diversidad, que en lugar de promover la división, deberíamos de promover la armonía. Apocalipsis capítulo 7 dice que Juan vio una visión y vio gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y todos adoraban al Señor juntos, a una sola voz. Y ese es el deseo de Dios. Y por eso Pablo estaba enseñando a la iglesia de Éfeso a vivir en unidad, a que aprendieran a ser tolerantes. Recordemos Efesios 4, 3 y 4, si usted tiene su Biblia puede seguirlo, dice, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y Pablo entonces empieza a extender esa enseñanza y dice, porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es ese cuerpo? Es el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarle a que usted vea alrededor suyo en estos momentos.
Y la persona que está a su lado, la persona que está al frente suyo, es parte del cuerpo de Cristo. Cuando usted ve a cristianos en otra parte del mundo, son el cuerpo de Cristo también. Somos llamados a un solo espíritu, es el Espíritu de Dios que nos llama a nosotros a vivir en unidad para poder seguir adelante. Una sola esperanza que es el regreso del Señor Jesucristo una vez más en esta tierra para tomar a su iglesia y llevarla con Él. Así que esos son vínculos que nos unen. No nos dividen, sino que nos unen. Así que ¿cuál debería ser ese pegamento que nos mantiene a nosotros en esa armonía, en medio de esa diversidad? Y una de ellas es recordar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo también tenemos una gran diversidad. Y Pablo también utilizó esa analogía del cuerpo humano para enseñarnos a nosotros sobre las diferencias que nosotros podemos tener, pero qué importantes somos cada uno de nosotros. Y Pablo nos compara a nosotros como el cuerpo humano. Y decía, una mano no cumple las mismas funciones de un pie, ¿no es cierto? Son distintas, pero son parte de nuestro cuerpo. O cuando usted está clavando un clavo en la pared, ¡pah!, y se maja el dedo gordo, ¿qué es lo primero que hace? Darle un besito al dedo gordo, ¿verdad? ¡Ay, pobrecito mi dedo! Porque usted se ama. Así que debemos de amar al cuerpo de Cristo, porque cuando usted se golpea su dedo, todo su cuerpo le duele, ¿verdad? ¡Ay, mi dedo! Así que nosotros como cuerpo de Cristo, cuando uno de nuestros miembros sufre, sufrimos todos. O deberíamos todos de preocuparnos y actuar en favor de aquella persona que está sufriendo o que está en un momento difícil. Porque a pesar de que somos muchos, somos uno en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía en Efesios 4, del 4 al 6, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y aquí esto es lo que nos une a nosotros. Es ese pegamento. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y sobre todos, por medio de todos y en todos. O sea que Dios está en todo lugar y eso es lo que nos debe de unir. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y hablando de un solo bautismo, quiero recordarles que el día de resurrección, ahora que viene la Semana Santa, el domingo de resurrección, vamos a tener bautismo. Si usted todavía no se ha bautizado, es el momento de inscribirse para bautizarse ese día. Porque eso nos abre la puerta para hacer ese cuerpo de Cristo. Porque aunque todos constituimos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, esto no quiere decir que cada cristiano es una réplica de otro. No somos clones. Yo no espero que usted sea igual que yo, ni usted ojalá no espere que otras personas sean como usted. Porque cada uno de nosotros no somos una réplica. Dios no nos ha creado como esa línea de ensamble de carros donde van todos y todos son del mismo color, todos tienen las mismas llantas, todos tienen el mismo motor. No, Dios nos creó diferentes a cada uno de nosotros. Dios nos creó no de esa forma monótona, de todos igual, sino que nos creó diversos, diferentes. Aún así hasta sus discípulos los llamó Jesús y fueron diferentes. Unos fueron pescadores, otros recaudadores de impuestos, unos letrados y otros iletrados. Todos distintos, algunos judíos y otros griegos llamados al judaísmo. Así que somos distintos pero iguales. Somos diferentes pero de un solo cuerpo. Y debemos de aprender a vivir en unidad. Porque no solamente las diferencias de cultura o el temperamento de cada uno o la personalidad que nosotros tenemos puede ser diferente, sino que también Dios nos ha dado dones distintos a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo para que fortalezcamos, para que hagamos la iglesia crecer, para que hagamos la iglesia multiplicarse. Y eso es lo más parecido a lo que Dios espera de nosotros. Que la iglesia se haga fuerte con la diversidad de dones que Él nos ha dado a nosotros.
Y se fortalece la iglesia cuando practicamos esos dones tan diversos que Él nos ha dado para que la iglesia se fortifique. Y Efesios 4, 7 y 8 dice así: pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Vea qué importante, no es el pastor, no es nadie más de la junta administrativa lo que reparte estos dones. No es que nosotros los perseguimos y decimos como en la tienda: este es el don que yo quiero. Usted puede pedirlo, pero quizás no es el que Dios le va a dar. Pero sí, Cristo le va a dar un don, le va a dar un regalo, le va a dar una forma en que usted pueda ser partícipe del crecimiento de la iglesia. Dice el versículo 8, por esto dice: cuando ascendió a lo alto se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Así que el Señor nos ha dado dones. Los dones son regalos que Él nos da, destrezas y habilidades que nosotros podemos utilizar para que el reino de los cielos pueda seguir creciendo aquí en la tierra. Son dones que da el Espíritu de Dios por medio de Cristo y son vitales para ese crecimiento, para la unidad y la fortaleza de la iglesia. Así nos edificamos y nos fortalecemos unos a otros. Cuando los miembros de la iglesia reconocen y usan los dones que Dios les ha dado, como el don de servicio, el don de la enseñanza, el don del canto, el tocar un instrumento, el de orar por otras personas, el de ser generosos, el de buscar siempre la armonía. Cada uno de nosotros, cuando practicamos todo eso, estamos contribuyendo para que la obra de Dios avance. Y estos dones nunca deben de limitarse. Nunca debes de esconder el don que Dios te ha dado. Debes de expresarlo, debes de usarlo y practicarlo. Si todavía no lo ha hecho, hágalo, acérquese y ponga en práctica esos dones que Dios le ha dado para que siga adorando al Señor, para que siga construyendo el reino de los cielos, porque es a través de esa práctica de los dones que los creyentes crecen espiritualmente. Aprendemos a servir a los demás y a su vez promueve el crecimiento de la iglesia y se practica activamente en la misión de Dios. Y la misión de Dios es que todo el mundo pueda conocer al Señor Jesucristo por medio de sus dones. Así que Dios nos llama a la unidad. Y en la unidad debemos de ser humildes. En la unidad debemos de ser tolerantes y en la unidad debemos de utilizar todos los regalos que Dios nos ha dado para fortalecernos unos a otros. Así que la iglesia primitiva, como que se conoce a la iglesia del primer siglo, en el libro de Hechos lo describe que experimentó un crecimiento significativo porque ellos pusieron en práctica los dones que el Espíritu Santo de Dios les había dado. Por eso la iglesia se multiplicó. Pablo y otros apóstoles predicaban. Otros como Bernabé y Silas enseñaban a los cristianos. Otros practicaban milagros. Así que habían diversos dones que estaban en práctica y por eso la iglesia creció exponencialmente. Porque cuando la iglesia crece y la iglesia madura, estoy hablando de esa manera espiritual, aprende a vivir en armonía. Y la armonía es vivir en unidad en medio de las diferencias nuestras. Si usted puede verse su mano, véase su mano. Sabe, cada uno de nosotros tenemos huellas digitales que son distintas. Eso quiere decir que usted tiene una identidad propia. También cuando usted ve su mano, usted ve que los 5 dedos no son iguales. No son iguales. Unos son más grandes que otros. Pero ¿cómo los necesitamos todos juntos? Cuando trabajan juntos podemos lograr grandes cosas. Así es la iglesia. No somos iguales. Tenemos nuestras diferencias. Pero cuando trabajamos unidos, podemos hacer que la obra de Dios actúe a través de nuestras manos. Significa que hemos aprendido a vivir y a beneficiarnos de esa diversidad que Dios nos ha dado. Cuando vivimos como iglesia y compartimos todo lo que Dios nos ha dado, estamos haciendo que el reino de los cielos
se haga aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la oración de Cristo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, se está cumpliendo, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos juntos y en armonía. El Salmo 133:1 dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Así que la armonía en la iglesia promueve la bendición como la paz. Qué hermoso llegar después de un día de trabajo lleno de tensiones, quizás cansado, llegar a su casa, y si usted es como yo, lo primero que hago es quitarme los zapatos y entro a la casa y usted quiere tener paz, ¿no es cierto? Por eso uno dice, yo quiero estar en la paz de mi hogar. La paz es hermosa, pero la paz se construye. La paz se construye con humildad, con tolerancia, con amor hacia los demás, con armonía. Y la armonía en la iglesia de Dios promueve las bendiciones de la paz, de la unidad, y eso hace que la presencia de Dios sea garantizada en nosotros. Y vivamos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, así nosotros también podremos ser uno. Amén. Vamos a orar.